Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde os traigo un repaso por los patrones de mate fundamentales que tenemos que conocer. El primer patrón de mate es el mate de Anastasia y este se da cuando el caballo se sitúa de tal manera que corta la escapatoria del rey y a su vez damos mate en una columna abierta. En esta posición de aquí podemos dar un mate de Anastasia tras esta jugada caballo E2, una jugada muy buena. El rey tiene que venir obligatoriamente a H1 y aquí estamos viendo ya el patrón de mate de Anastasia. Dama por H2, rey por H2 y aquí con torre H6 tenemos jaque mate. Este patrón, cuando el caballo se sitúa, como digo, de tal manera que impide la escapatoria del rey y tenemos un jaque mate con una torre en una columna abierta con la combinación del caballo, este es un patrón de mate de Anastasia. Vamos a ver el siguiente mate, que es el mate de Andersen, que se da cuando el rey defiende al peón y la torre asimismo pues ocupa una columna abierta y apoyada por el peón consigue dar jaque mate. Aquí la jugada ganadora es rey F6, una jugada muy buena, única. El negro tiene que avanzar el peón y aquí está el patrón de mate de Andersen. El mate árabe es otro patrón muy interesante, ya que aquí el caballo y la torre son autónomos y suficientes como para dar jaque mate. En este caso, torre H7, tenemos jaque mate, vemos que no es necesaria la implicación del rey. Como digo, el caballo y la torre son suficientes. Ellos solo se combinan de tal manera que con este patrón logran dar jaque mate. Luego también tenemos un patrón muy conocido que es el mate en la octava fila o mate del pasillo. En este caso, pues bueno, torre C8 es una jugada que está dando jaque y tras la defensa con torre 8 aquí tenemos jaque mate del pasillo. Luego está el mate de balestra, que el alfil y la dama mediante diagonales cruzadas consiguen dar jaque mate. Aquí la jugada alfil C6 es jaque mate y estamos viendo cómo la dama y el alfil tienen diagonales cruzadas y a su vez la dama controla la columna F en este caso, por lo que es imposible que el rey pueda escapar. Otro patrón de mate es el mate de Blackburn, en el cual se da tras la combinación de una pareja de alfiles y un caballo. Aquí el caso es que uno de los alfiles está controlando una gran diagonal y el otro alfil va a ocupar una diagonal cruzada y en apoyo con el caballo pues tenemos el mate de Blackburn. En este caso alfil H7 es jaque mate. Siguiente patrón de mate, bueno, es el mate en la séptima fila y aquí no sé si hay un nombre específico, pero bueno, este patrón es súper conocido. Torre G7, jaque, torre H7, jaque y aquí tenemos este otro patrón de mate que al menos en las partidas rápidas seguro que se os ha dado en más de una ocasión. El siguiente mate es el mate de Boden. Y aquí los alfiles una vez más trabajan mediante diagonales cruzadas. Aquí tenemos un sacrificio que funciona. Dama por C6 única, B por C6 y aquí alfil H6 vemos como con diagonales cruzadas conseguimos dar este jaque mate de Bode. El siguiente mate es el mate de la esquina. Y bueno, en este caso la torre impide que el rey pueda alcanzar la columna G y aquí un sencillo jaque con el caballo nos da este otro patrón de mate que es el mate de la esquina. Luego tenemos otro patrón de mate que es el mate, aquí pone corridor mate, no sé cuál sería la traducción, imagino como que mate del pasillo, mate en la columna. Bueno, en este caso las dos torres están tocando las columnas B y D respectivamente y una jugada como por ejemplo dama D5 o dama C2 sería jaque mate. Este es otro patrón en el cual estamos tocando las tres columnas y bueno, otro patrón de mate que tenemos que tener interiorizado. El siguiente patrón es el mate de Cozio y bueno, y aquí se da mediante un juego de dama que va a venir a la retaguardia con un juego como dama H7 y aquí tenemos dama H3, este es el mate de Cozio.
Vemos como la dama ha maniobrado de tal manera que se sitúa por la retaguardia, como digo, dando un jaque trasero. Otro patrón de mate muy interesante es el mate de Domiano. Y bueno, en este caso se alcanza mediante un sacrificio en H8, seguido de dama H5, dama H7. Entregamos la torre y aquí dama H5 y esta disposición se llama mate de Domiano. Siguiente mate es el mate de David y Goliat. Este es muy conocido, hay distintas variaciones y bueno, esta es una de ellas. Aquí una torre o una dama cortan la retaguardia del rey y con un simple avance de peón vamos a dar el mate de David y Goliat. El siguiente mate es el mate de las escápulas o mate de las sombreras y aquí está. La dama se sitúa de tal manera que da jaque y un par de piezas adyacentes al rey impiden la huida de este. Mate de las sombreras. El siguiente patrón de mate es el mate del tonto. Y bueno, esto simplemente se da cuando el blanco juega tan sumamente mal que se abre la diagonal de una forma mortal en tan solo 2 jugadas. El siguiente patrón de mate es el mate del greco y se alcanza con una disposición de alfil y torre. En este caso, alfil C4, jaque, y aquí tenemos el mate del greco. En este caso es el alfil el que corta la retaguardia del rey mientras que la torre da este jaque mortal. El siguiente es el mate del gancho y se alcanza con torre A8, rey D7 y aquí tenemos esta disposición de peón, caballo, torre que nos recuerda, si le echamos imaginación, como una especie de garfio, una especie de gancho. Pues bueno, esta disposición es jaque mate del gancho. Luego está el jaque mate de la caja y aquí la dama y la torre van a maniobrar como os estoy señalando para dar jaque mate. Jaque, mate, jaque, 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 jaque y aquí tenemos mate. Es como un mate sobre raíles y todo se puede hacer incluso con jugadas ya predeterminadas, jugadas forzadas. La dama avanza, la torre avanza 2 casillas hacia adelante, la dama igual, la torre igual y la dama igual, y siempre utilizando el jaque a nuestro favor. Aquí el caso es que las torres van cortando sucesivamente distintas columnas y vamos a ir así atrapando al rey. En este caso, como el rey ya se ha aproximado y nos está tocando la torre, no podemos, por supuesto, jugar con torre A5, sino que la torre se va a la otra punta del tablero. Seguimos así y nada, jaque y así. Bueno, este es un patrón de mate. Por supuesto, hay modos más fáciles y más directos de darlo, pero quería ver esta disposición, este juego de torre que van avanzando de este modo. El siguiente es el mate de legal, que es un mate en el centro del tablero, ¿vale? Que se alcanza mediante un bonito sacrificio, que es con caballo E5, y si aquí el negro captura la dama, error, tenemos mate en 2 jugadas, jaque y mate en el centro del tablero. Memorizad esta posición porque es realmente muy útil. Siguiente patrón de mate, mate de loli, que se da, pues bueno, aquí tenemos un peón que ha invadido, ha penetrado mucho en la posición enemiga y tenemos unas debilidades importantes en las casillas blancas. Por tanto, pues en este caso con la dama damos este mate de loli. El siguiente es el mate de Max Lange, que se da en esta disposición donde el alfil y la dama una vez más maniobran de tal forma que impiden la escapatoria del rey. El siguiente es el mate de Mayet, vamos a ver cómo se da. Un jaque doble, muy buena jugada. Ahora el rey, indiferentemente de a dónde vaya, ya sea C8 o sea a E8, tenemos este mate, este patrón de Mayet. El siguiente es el mate de Morphy. Y bueno, en este caso se alcanza mediante una secuencia forzada, torre G1, rey H8 y aquí alfil F6, jaque mate de Morphy. El siguiente es el mate de la ópera. Vamos a ver cómo se alcanza. En este caso tenemos un sacrificio de dama muy bueno. Aquí dama B8, vemos que el rey está atrapado, así que no hay nada mejor que hacer que capturar la dama. Y aquí, con esta combinación de alfil y torre, damos el mate de ópera. El siguiente es el mate de Pillsbury. Bueno, en este caso
vemos como el alfil ya está tocando la casilla E8, así que pues bueno, torre G1 es mate de Pillsbury. Siguiente patrón de mate, mate de Reti. En este caso es con un jaque trasero de alfil que se encarga de cortar la escapatoria del rey y la torre asimismo controlaría, en este caso, la columna D. Así que, pues bueno, alfil de 8, jaque mate. Este patrón se llama mate de la coz. Aquí lo tenemos, jaque, entregamos la dama y con el caballo vamos a dar el jaque mate de la coz. Este patrón de mate es otro patrón muy similar y bueno, aquí con caballo es 7 y el alfil conseguimos dar jaque mate. Otro patrón de mate es el mate de Vukovic y en este caso, pues bueno, con la disposición de caballo, peón y torre, así se alcanza el mate de Vukovic. El peón defiende la torre y el caballo controla las dos huidas posibles del rey.